Vamos a admitir. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con un ejemplo de estado de resultados, ¿no? Y vamos a ver la estructura más fácilmente de lo que yo estaba comentando. Esto, insisto, esta información y estos materiales los tienen los pueden ver en los materiales de la unidad 2. Ok, entonces tengo, pues, primero el estado de resultados de alguna empresa del 2019, dice ventas y viene una cantidad de 8,000. Luego viene el costo de ventas, que son 5,000. Aquí se le restaría esa cantidad y nos daría la utilidad bruta, que es de 3,000. Luego vendrían los gastos operativos, ¿no? En este caso, los gastos operativos son gastos de venta, que serían 1,100 pesos. Luego los gastos generales, que serían 400, ¿no? Que son gastos generales que pueden incluir gastos administrativos, ¿ok? Y la utilidad, en este caso, restándole estas cantidades de estos gastos operativos, pues nos daría la utilidad de operación, que sería 1,500. Luego, a esta utilidad de operación habría que restarle los gastos financieros, que en este caso serían de 200. Luego vienen productos financieros, que serían 300. Y la utilidad, aquí vendría una utilidad antes de impuestos. Entonces, aquí, por ejemplo, viene, si nos damos cuenta, la utilidad antes de impuestos sería 1,600, pero fíjense, tengo la utilidad de operación, que era 1,500, menos los gastos financieros serían 1,300, pero dice productos financieros. Productos financieros se refiere a intereses que obtuvimos y ganamos. Entonces, la cantidad de 300 la debemos de sumar. Entonces, 1,300 en lugar de restarla. 1,300 más 300 nos daría la utilidad antes de impuestos, que son 1,600. ¿Ok? Tomen eso en cuenta. Chequenlo. Y luego vendrían los impuestos. Los impuestos se los restamos a la utilidad antes de impuestos, serían 640. Entonces, la utilidad neta nos quedaría en 960. Esa utilidad neta ya sería la utilidad que utilizaríamos también para el pago de dividendos, y obtendríamos ya ahora sí la utilidad del ejercicio o pérdida del ejercicio. Puede ser cualquiera de los dos. ¿Ok? Entonces, eso serían por lo que respecta a las estructuras tanto del estado financiero, que sería el balance general o balance de situación financiera de una empresa, y la otra sería el estado de resultados de una empresa. Ya lo vimos, ¿no? Entonces, también aquí hay un videíto en el cual les recomiendo que vean. Sería un videíto que le echen un ojo. Son cortos los videos y explican muy bien cómo se lleva a cabo, cómo es el análisis, ¿no? Financiero. Entonces, vamos a empezar con el análisis vertical, ¿ok? Y en este caso tenemos un ejemplo. ¿Se acuerdan que para el análisis vertical vamos a utilizar vamos a aplicarlo, por ejemplo, al balance general? Entonces, en el balance general tenemos del lado izquierdo el activo, ¿no? Los activos, ya sea activo circulante o activo fijo, etcétera, ¿no? Y tenemos del lado derecho el pasivo y el capital. En el pasivo tenemos pasivo de corto plazo y pasivo de largo plazo. Y luego vendría el capital, ¿ok? Bueno, entonces, para hacer el análisis dijimos
que tomamos como base, ¿no? Como el 100%, pues el activo total. Vamos a hacer el análisis desde el lado izquierdo. Entonces, el monto del total del activo sería el 100%. Luego, el total del activo circulante, el monto, lo vamos a dividir entre el monto del activo, del total de activo. Y eso nos va a dar un porcentaje, ¿no? En este caso nos dio, en el ejemplo que está aquí en los materiales de la unidad, nos da el 55%. En el caso del activo fijo, pues tomamos el monto del activo fijo y lo dividimos entre el total de activo y pues nos da otro porcentaje. Entonces, de esa manera ya tenemos el análisis vertical del activo, ¿no? Vemos la conformación que tenemos de activo circulante comparativo con activo fijo, ¿no? Lo mismo hacemos del lado del pasivo y del capital. Entonces, tomamos como base el 100% va a ser el total del pasivo más el capital, ¿ok? Ese va a ser el 100%. Y entonces, ese monto, ¿no? Vamos a tomar, por ejemplo, el pasivo de corto plazo, el monto del pasivo del corto plazo lo vamos a dividir entre el total del pasivo más capital y nos va a dar un porcentaje. Lo mismo hacemos con el pasivo de largo plazo. Tomamos su monto y lo dividimos entre el monto del total del pasivo más capital y entonces me va a dar un porcentaje. Vemos que el total del pasivo, hacemos lo mismo, ¿no? El total del pasivo, o sea, lo que sería el monto del total del pasivo, lo dividimos entre el total, entre el monto del total del pasivo más capital y nos va a dar otro porcentaje, ¿no? Y luego vemos, por ejemplo, lo que sería el capital contable. El monto del capital contable lo dividimos entre el total del pasivo más capital y nos va a dar un porcentaje. De esa manera ya tenemos el porcentaje que representa cada uno de estos rubros. Entonces, ¿ok? De esa manera, pues ya sabemos rápidamente cómo está conformado, por ejemplo, cuál es el porcentaje del capital contable, ¿no? Con respecto al total del pasivo más capital. En este caso sería el 38%, según el ejemplo que nos proporcionan en los materiales de la unidad. Muy bien, ahora bien, esto mismo, bueno, este sería el análisis vertical. Esto mismo vamos a hacer con el estado de resultados. Ahora lo que vamos a tomar como base, el 100% en este caso va a ser las ventas, ¿ok? El monto de las ventas es el 100%. Y todos los rubros los vamos a dividir, ¿no? Por ejemplo, el costo de ventas, el monto del costo de ventas lo vamos a dividir entre el monto de las ventas totales, de las ventas, perdón, o de los ingresos, y me va a dar un porcentaje. Entonces, en este ejemplo ya sabemos que el costo de ventas representa el 63% de las ventas. ¿Ok? Bueno, y de ahí vamos obteniendo los porcentajes hasta llegar, ¿no? Pasando, por ejemplo, por la utilidad bruta, restando los gastos operativos y de venta, ¿no? Los gastos generales, hasta obteniendo la utilidad de operación, qué porcentaje tenemos ahí,
luego restándole los gastos financieros y productos financieros, obteniendo la utilidad antes de impuestos y luego obteniendo los impuestos, ¿no? El pago de impuestos y hasta llegar a la utilidad neta. Y entonces ya tendríamos el desglose de los porcentajes que representan cada uno de estos rubros que mencioné con respecto a los ingresos. ¿Ok? Ahora, yo ya, ya tengo este desglose. Ahora, lo que puedo hacer es compararlo con años anteriores o vamos a decir con periodos anteriores. Entonces, ¿no? Vamos a ver cómo se compara. ¿Ok? Vamos a ver el análisis horizontal. Entonces, el análisis horizontal pues va a ser el análisis del porcentaje en los incrementos y decrementos de las partidas relacionadas en los estados financieros comparativos, ¿no? El monto de cada partida en el estado más reciente se compara con la partida correspondiente en uno o más estados financieros anteriores. Se anota la cantidad en que aumentó o disminuyó la partida, junto con el porcentaje de incremento o decremento. Entonces, con la aplicación de esta técnica se puede tener una visión distinta de lo que quiere decir los estados financieros, ya que señala el porcentaje de participación de cada cuenta con respecto a un rubro en específico. Entonces, vamos a ver vamos a ver con respecto del porcentaje del análisis utilizando el balance general, ¿no? De 2000. Vamos a compararlo con el año 2019 y vamos a utilizar eh, el balance general de 2018 y 2017. Entonces tengo el activo y está desglosado por circulante y fijo, tengo el activo total, tengo el pasivo y capital y entonces está desglosado por pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo y el capital que sería y luego vendría el total del pasivo más capital. Entonces podemos aquí analizar, ¿no? Y vienen sus montos en cada uno de estos rubros, vienen los montos de cada uno de los años, del año 2019 al 2018 y 2017. Entonces, vamos a ver, ¿no? Que podemos tener eh, disminuciones o incrementos. Entonces, vamos es importante que los veamos cómo va aumentando o disminuyendo estas cantidades, ¿no? Por ejemplo, aquí viene un ejemplo interesante donde, por un lado, podemos ver que las ventas se han incrementado, ¿no? De año a año. Entonces, en 2017 eran de 4,225, vamos a suponer que está en millones de pesos, 4,225 millones de pesos. En 2018 son 6,500 millones de pesos. Y en 2019 son 8,000 millones de pesos. Entonces, esto se ha ido incrementando. Sin embargo, vemos en el rubro de los gastos, ¿no? Lo que serían gastos generales, estaríamos hablando de que se han ido incrementando, ¿no? Aquí los gastos generales han ido de 162,5 millones a 250 millones a 400 millones. Y vemos que la utilidad de operación pues ha venido incrementándose, ¿no? Porque pues, las proporciones con respecto a ingreso
con respecto a los gastos, pues, se han mantenido más o menos estables. Entonces podemos ver que su tendencia en el largo plazo pues, es una operación sana, ¿no? Muy bien, vamos. Ok, entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, espérenme tantito, ¿sí? Es ver estos porcentajes de crecimiento o decrecimiento entre año a año. Muy bien, entonces vámonos ahora a lo que serían las razones financieras. Entonces, hablábamos que al principio que ¿cómo se llama? Las medidas de estas razones financieras, pues van a estar encaminadas a medir, por ejemplo, la liquidez, la solvencia, la actividad o rotación de los activos y las medidas de rentabilidad. Bueno, también hay otras medidas de valor de mercado. Este de valor de mercado, pues va a medir el precio del valor de mercado por acción del capital accionario. Entonces, básicamente es el precio por acción y cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Esto se utiliza muchísimo. Espérenme, déjenme tomar algo que me... Se utiliza muchísimo, por ejemplo, para la evaluación de empresas cuando estamos hablando de eh, valor accionario, ¿no? Y entonces vamos a ver algunas razones de liquidez. Entonces, la primera se llama la razón circulante. ¿Qué es lo que hace? Divide el total de activo circulante entre el total de pasivo circulante. Entonces, en este caso, mide las veces que la empresa puede pagar su empresa a corto plazo. Entonces, lo que hace es una comparación. Tengo yo mi activo circulante, el monto total de ese activo circulante, y lo voy a comparar con mis deudas a corto plazo, que es el pasivo circulante, mis deudas a corto plazo. Y entonces, si mi activo circulante es mayor que el pasivo circulante, entonces no tengo ningún problema, ¿no? Pero si mi activo circulante es menor a mi pasivo de corto plazo, pues entonces ahí sí estoy en un problema, ¿no? Tengo problemas de liquidez porque no tengo los suficientes activos para cumplir mis compromisos de largo plazo, ¿ok? Bueno. Luego viene una que se llama la prueba del ácido. Prueba de ácido o del ácido es, fíjense, al total de activos circulantes le voy a restar, o sea, le voy a quitar el inventario, el valor del inventario, el monto del inventario. Y el resultado lo voy a comparar con los pasivos a corto plazo. ¿Ok? Y entonces otra vez hago la comparación. Si después de quitarle al total de activo circulante, el inventario todavía es mayor que mis pasivos de corto plazo, pues entonces la empresa está súper bien, ¿no? O sea, puede hacer frente a sus pasivos de corto plazo. Pero si esta, eh, si después de quitarle al total de activos de circulante los inventarios, el monto de los inventarios, es menor que el pasivo a corto plazo, pues entonces la empresa puede tener algún problema de liquidez, ¿no? Podría pensarse que tendría algún problema de liquidez. Por eso se hace esta prueba de ácido. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a pasarnos a lo que serían las razones de solvencia. Las razones de solvencia, estamos hablando que sería la razón de deuda total, que sería total del pasivo
o el pasivo total entre el activo total. Entonces ahí vemos, si por ejemplo, la razón de deuda, ¿no? Si es menor que 1, ¿sí? Aquí, si es menor, o sea, entonces yo no tengo ningún problema en poder pagar mi deuda. Pero si es mayor que 1, entonces yo voy a, significa que mis pasivos son mayores que los activos. Entonces, mi solvencia a largo plazo está medio comprometida. Luego tengo la razón de deuda de capital. Ahora, esta es dividir, ¿no?, la deuda total entre el capital total. Entonces, aquí, pues otra vez, si mi deuda, si el resultado es mayor que 1, ¿no? Pues entonces la deuda, tengo problemas de pago de mi deuda, ¿no? Mi capital no alcanza a cubrir la deuda, ¿ok? Si es menor que 1, entonces mi capital no hay, puede pagar sin ningún problema la deuda. Luego viene el porcentaje de aportaciones de los socios que están comprometidas para el pago de las obligaciones de la empresa. A eso se le llama multiplicador. Y entonces sería la división del activo total entre el capital total, ¿no? Entonces aquí es, por ejemplo, cuántas veces, ¿no?, se ha aportado, o sea, el capital se ha convertido en activos totales. ¿Cuántas veces, no? ¿Cuánto? Es la razón que me dice cuánto ha crecido el capital, ¿no? Y se ha convertido en activos. Entonces, por lo tanto, entre más grande sea el número, es mejor. Aquí luego tenemos las razones de actividad o rotación de activos. Entonces, tenemos la rotación de inventarios, que sería el costo de las ventas dividido entre el inventario. ¿Ok? Costo de las ventas entre el inventario. Y entonces, aquí vamos, el número que me dé me va a decir cuántas veces ha rotado el inventario en un periodo determinado. Porque tomamos los costos de venta en un cierto periodo, ¿no? Puede ser en un mes, en un año, ¿no? Y el inventario en ese mismo periodo, el costo del inventario en ese mismo periodo. Luego viene lo que sería la rotación de cuentas por cobrar. En este caso sería dividir las ventas, ¿no?, los ingresos entre las cuentas por cobrar. Entonces, aquí, pues aquí lo que es importante es, entre mayor sea el número, ¿no? Entre mayor sea el número que nos resulte, pues es que tenemos el porcentaje de cuentas por cobrar es muy pequeño con respecto a nuestros ingresos, ¿no? Por lo tal es muy sano. Si tenemos muchas cuentas por cobrar, pues nos va a dar un número muy grande, ¿no? Nos va a salir un número muy pequeño, entonces por lo tanto sí es preocupante, ¿no? Quiere decir que todo el dinero está en los clientes y debemos de ver que ahí nos podemos dar cuenta que no somos tan efectivos para cobrar. Luego viene lo que sería la rotación de activos fijos, sería las ventas comparados contra activos fijos netos, ¿no? ¿Ok? Y aquí lo que nos va a indicar, por cada peso invertido en activos fijos, cuántos centavos genera. O sea, tenemos tanto dinero invertido en activos fijos y estos activos fijos, cuánto genera en ventas, es lo que nos está diciendo. Y aquí nos va a dar un porcentaje. Luego viene la rotación de activos totales, sería ventas entre activos totales. Y entonces también nos dice que por cada peso invertido, cuántos centavos de venta se generan en general, ¿no? Luego vamos a ver las medidas de rentabilidad. Las medidas de rentabilidad, pues es primero que nada el margen de utilidad. Entonces tenemos la utilidad neta dividido entre las ventas, ¿no? Entonces
vamos a ver el porcentaje de cuánto es la utilidad, ¿no? Vamos, el resultado va a ser un porcentaje, nos va a decir, pues la utilidad representa el 10% de las ventas o representa el 50% de las ventas. Entonces, ahí también nos está diciendo un dato muy interesante para ver qué tantas utilidades generamos, ¿no? Luego viene rendimiento sobre los activos. Otra vez son la utilidad neta entre los activos totales y lo que me dice es por todos esos activos invertidos que tengo, qué tanto se traducen en utilidades, ¿no? Luego viene el rendimiento sobre el capital, lo mismo. Tengo la utilidad neta sobre el capital contable. Entonces, ¿qué me dice? Que por qué tantas utilidades genera este capital que tengo invertido. ¿Ok? Básicamente esas serían las razones financieras, ¿no? Que ya vimos son muy importantes y que nos dan indicaciones de qué tan sana y obviamente del desempeño de la empresa. Entonces, yo les pido que la revisen con calma, ¿ok? Luego, tenemos los objetivos de análisis financiero. Entonces, tenemos objetivos que son internos o para agentes internos y otro para agentes externos. Entonces, ¿para quiénes serían internos? Pues para los administradores de la empresa, ¿no? ¿Con qué fin? Pues para corregir desviaciones o verificar la operación diaria de la empresa, ¿no? Y luego para los agentes externos, pues es para dar a conocer qué tan buen desempeño tiene la empresa. Por ejemplo, una empresa que cotiza en bolsa, pues tiene que entregar toda esta información porque, pues, los inversionistas lo requieren, además de las regulaciones, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las etapas del análisis financiero? Pues primero que nada es determinar cuál es el objetivo que se persigue, si es para uso interno, para uso externo, ¿no? Depende del tipo de usuario, ¿no? Para quién es, si es para accionistas, si es para el inversionista, si es para el director general, para el X, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver que el objetivo pues, puede ser planteado de tres formas. Uno, no se conoce ningún problema en la empresa, pero se hace un análisis con el fin de sondear la existencia de alguno, ¿no? Vamos a ver el estado de la empresa. Dos, el análisis se realiza en virtud de alcanzar un objetivo determinado, determinar la información que se requiere y el grado de precisión que se deberá de tener. Entonces, vamos a ver, esto es para ver si efectivamente la empresa está operando como fue diseñada y planeada. Entonces, para ver si estamos ejecutando los proyectos de inversión que echamos a volar y si estamos yendo hacia los objetivos marcados, ¿no? Y entonces, pues vamos a identificar cuáles son los índices eh, que se van a utilizar para el análisis, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando de eso. Esta información, yo les pido que la analicen, que la lean detenidamente para que hagan sus actividades y sus tareas y que lleven a cabo sus intervenciones, ¿no? Entonces, esta sería como que la parte importante para esto. Entonces, con esto terminaríamos la unidad 2, ¿no? Cualquier cosa que necesiten, ya saben que me encuentran a través de los foros de dudas o a través del correo que les dejé y que está en el plan de trabajo. ¿Ok? Espero que esto les sirva. Les recomiendo, es muy importante, dos cosas, no se atrasen,
lean detenidamente los materiales de la unidad, chequen ahí, por ejemplo, hay los videos que se agregan, pues son muy buenos, muy claros, muy sencillos, cortos, entonces, pues pueden utilizarlo y si aún así tienen alguna duda o algún comentario, pues con todo gusto yo estoy para servirles. Estén muy bien, tengan buen día. Hasta luego.